no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. El 20 de noviembre de 1936 era fusilado en la cárcel Modelo de Alicante el fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera. Se le condenó por rebelión militar, aunque en realidad llevaba 3 meses en la cárcel antes de que empezara el alzamiento. Le juzgó un jurado popular, los jueces que presidían aquel jurado pidieron que se le conmutara la pena de muerte, el gobierno de Largo Caballero no aceptó la solicitud y firmó la sentencia. Así fue fusilado José Antonio Primo de Rivera. El 20 de noviembre de 1936 era fusilado en Alicante el líder de Falange Española de las Jons, José Antonio Primo de Rivera. Para entonces la Falange, multiplicada por la guerra, había dejado de ser el pequeño partido que era para convertirse en uno de los principales brazos políticos del bando nacional. Aún lo sería más en los años posteriores, agigantando la figura de su fundador. José Antonio, encarcelado en Madrid en el mes de abril anterior, había sido después trasladado a Alicante. Estalló la guerra y José Antonio, que hasta entonces había sido un preso político de categoría B, se convirtió en categoría A. Su vida empezó a correr muy serio peligro. Unos falangistas de Alicante formaron una columna para sacarlo de la cárcel a viva fuerza, pero la guardia de asalto los repelió a tiros. José Antonio, mientras tanto, se ofrecía al gobierno del Frente Popular como mediador en el conflicto. Propuso que se le permitiera salir de prisión para buscar un acuerdo con el bando nacional, restaurar la legalidad, formar un gobierno de concentración compuesto por republicanos de talante moderado, sin militares, promulgar una amnistía y permitir la reincorporación de los militares sublevados a sus unidades. La propuesta cayó en el vacío. Hubo numerosos intentos de sacar a José Antonio de la cárcel por vía de canje. Todos fracasaron. Se ensayó también la vía de la fuerza, liberarle mediante un golpe de mano. Pero esta opción fracasó igualmente, en buena medida porque el consulado alemán en Alicante, clave de la operación, se negó a participar. Finalmente, José Antonio fue juzgado por un tribunal popular, es decir, un jurado designado por los partidos del Frente Popular bajo la presidencia de 3 jueces de carrera. ¿De qué acusaban a José Antonio? De conspiración para un levantamiento militar. Bajo ese cargo se le condenó a muerte. Como el cargo era ostensiblemente endeble, porque el reo llevaba en prisión desde mucho antes de que estallara el alzamiento, los jueces, contrarios al veredicto del jurado, trasladaron al gobierno su solicitud de que se le conmutara la pena. Pero el gabinete de Largo Caballero votó contra la conmutación. Solo los 2 ministros de Izquierda Republicana, Esplá y Just, trataron de evitar la condena. Contra lo que dice una extravagante leyenda, el socialista Prieto, entonces ministro de Marina y Aire, votó por la pena de muerte, así como los ministros anarquistas. José Antonio fue fusilado el 20 de noviembre en el patio de la cárcel de Alicante, junto a otros 2 reos. Y ahí comenzó Eduardo García Serrano. Muy buenas noches. Buenas noches, José Javier. Y ahí comenzó un mito realmente. Es decir, la leyenda del ausente. Pasó a ser el ausente, efectivamente. La leyenda del ausente y el engrandecimiento, la magnificación hasta límites cuasi teológicos de la figura de José Antonio Primo de Rivera durante los 40 años del régimen del general Franco. Ahí comienza, el 20 de noviembre de 1936, cuando a 1:00 de la mañana José Antonio es fusilado. El juicio comienza el 3 de octubre del 36. El sumario se abre el 3 de octubre del 36. Empiezan a ir a declarar, porque es condenado, están también juzgados su hermano Miguel, Primo de Rivera, la cuñada de José Antonio, la mujer de Miguel Primo de Rivera, Margarita Larios, y 3 funcionarios de la prisión de Alicante, que se sospechaba de ellos que estaban en complicidad con José Antonio para participar en una de esas operaciones y liberarlo de la cárcel. Eran 3 falangistas, funcionarios de prisiones. El juicio comienza, la vista oral comienza el día 16 de abril, el 16 y el 17, perdón, de noviembre
de 1936 y la sentencia se emite el día 17 con un tribunal popular que le condena a muerte. A su hermano Miguel le condena a cadena perpetua y a Margarita Larios, a su cuñada, la condena a 6 años y un día de prisión. Y estos 3 funcionarios de prisiones son absueltos del delito de connivencia y complicidad con los conspiradores. La acusación es de conspiración contra la República y rebelión militar. Una acusación que, como se ha dicho en el reportaje, pues es difícilmente sostenible, puesto que José Antonio llevaba encarcelado 3 meses antes bastante tiempo antes. Sí, de que desde se abril, el alzamiento. Primero en Madrid y luego en Alicante, efectivamente. Claro, el alzamiento se produce el 18 de julio. En realidad, el 17 de julio, sí, es el movimiento de tropas en África, pero vamos, la fecha tótem es el 18 de julio, y José Antonio estaba en la cárcel desde mucho antes, claro. Y el fusilamiento se produce el 20 de noviembre del 36. O sea, es una evidencia que los cargos son organizados para llevarlo hasta el final, porque si no se le habrían acusado de otra cosa, en fin, como a cualquiera de los innumerables presos políticos que había en los dos lados en aquel momento. Lo que llama la atención es cómo se organiza, es decir, tienes por una parte un jurado popular que eran militantes del Frente Popular, que iban a lo que iban, es decir, al degüello, supervisado por 3 jueces de carrera, que son, por así decir, los que le dan, bueno, la cobertura previamente jurídico-formal al asunto, que son los que piden que no se asesine a José Antonio. Que no se asesine a José Antonio, efectivamente, porque tú lo has definido muy bien, fue un asesinato. Un asesinato revestido de legalidad republicana, pero un asesinato, porque se ha contado también en el vídeo de manera sucinta, desde que estalla el alzamiento, el 18 de julio del 36, hasta la fecha de su fusilamiento, José Antonio trabaja intensamente desde la cárcel para tratar de parar la guerra civil. Se ofrece al gobierno de la República, al gobierno del Frente Popular, que es el que le ha encarcelado. Eso lo cuenta Martínez Barrio, que era presidente de las Cortes. Martínez Barrio es el que lleva la propuesta de José Antonio él se compromete a retirar, entonces la Falange ya había crecido, se compromete a retirar las banderas de Falange del Frente, promesa para mí de difícil cumplimiento en tanto en cuanto ya estaban encuadradas en unidades militares. Con lo cual difícilmente, pero bueno, él lo ofrece. Ofrece un gobierno republicano, un gobierno formado por republicanos, bien es cierto que moderados, sin ningún militar en ese gobierno, la amnistía para los sublevados y la reincorporación de estos a sus unidades militares. Bueno, Martínez Barrio pronuncia lo que luego fue la sentencia de muerte de José Antonio cuando dice que el gobierno ha rechazado esa propuesta, lo escribe él, ha rechazado esa propuesta porque los sublevados, fíjate qué sutileza, los sublevados no la aceptarían jamás. Ante este rechazo, la excarcelación del jefe de Falange es una misión absolutamente imposible. Durante todo ese tiempo, y sobre eso hay mucha leyenda, hay una serie de intentos permanentes, primero de canje por otros presos, después de golpes de mano. Para todos ellos se cuenta, A, con dinero, esos funcionarios también de la prisión que decías. B, con una operación, digamos, golpe de mano, para lo cual era imprescindible contar con los alemanes, que era el único consulado amigo que había en Alicante en aquel momento, y todo fracasa en todos los casos. En todos. Me interesa subrayar una cosa. Existe la leyenda de que Franco obstaculizó todos los intentos de liberación. En realidad es al revés. Autorizó todos los intentos. Los autorizó todos. La leyenda de que el fusilamiento de José Antonio a Franco le hizo literalmente feliz es absolutamente falsa. Es cierto que Franco y José Antonio no se profesaban ninguna simpatía. Ninguna simpatía. Era un rechazo mutuo el que sentían los dos. Esto además lo describe perfectamente don Ramón Serrano Suñer en esa entrevista que él concita en su casa de la calle Ayala de Madrid. Lo reúne a los dos y aquello acaba muy mal, muy mal. Pero, dicho esto, Franco sabía del valor político de José Antonio y de su enorme patriotismo y hace todo lo posible por liberar a José Antonio. El intento de canje más serio es el de canjearlo por un hijo de Francisco Largo Caballero. Exactamente, que estaba preso. Y hay que decir, en honor
Largo Caballero, que cuando esa propuesta llega al Consejo de Ministros, que entonces presidía Francisco Largo Caballero se abstiene. Dice, no me pongan en la tesitura de Sor Guzmán del Bueno, dice, ¿no? Una cosa parecida. Él se abstiene y el Consejo de Ministros vota que no. Y hay que decir también que ese hijo de Largo Caballero no le pasó nada. Es decir, acabó la guerra y luego se marchó. Los nacionales no lo fusilaron como acto de revancha ante el fusilamiento de José Antonio. Bueno, llegamos así a la noche madrugada del 17 al 18 de noviembre de 1936. Se dicta la sentencia de muerte para José Antonio Primo de Rivera, al que se le suma otro cargo a lo largo del proceso, que es el haber sublevado a la Falange de Alicante. Se ha contado en el vídeo que una columna de Falange de Alicante intenta por la fuerza entrar en la cárcel de Alicante para liberarlo y son repelidos a tiros. Se le suma el cargo de sublevación de la Falange de Alicante. Es condenado a muerte. El Tribunal Supremo confirma la sentencia y el gobernador civil de Alicante, Valdés Casas, pues trata de evitarla por todos los medios, pero el Comité de Orden Público, una suerte de club de los jacobinos, sí, claro. Comité local de Alicante de Orden Público, copiado literalmente de los comités de salud pública de la Revolución Francesa, yugula esa posibilidad del gobernador civil, de Valdés Casas, y decide ejecutar la sentencia inmediatamente sin el enterado del gobierno. Y efectivamente en la madrugada a primera hora de la mañana del 20 de noviembre de 1936, José Antonio Primo de Rivera es fusilado en el patio de la cárcel de Alicante. Antes que a él fueron fusilados 2 falangistas y 2 requetés, que estaban también encarcelados. Ahí sobre la cuestión, sobre el episodio concreto del fusilamiento, y estos 2 minutos que nos quedan me gustaría hablar de ello, mucha historia y mucha leyenda respecto a cómo fue. Si fueron muchos tiros, si se ensañaron con él, si fue un fusilamiento, en fin, limpio, perdón por la expresión. Bueno, yo tengo la versión directa de don Ramón Serrano Súñer, que conoció profundísimamente a José Antonio Primo de Rivera desde sus tiempos universitarios, a lo largo de toda su ejecutoria política, y que lo trataba como un hermano. Tenía una relación fraternal con él. Don Ramón Serrano Súñer a mí me contaba en muchísimas ocasiones que efectivamente la versión terrible del fusilamiento de José Antonio, aquella que nos cuenta cómo el pelotón de fusilamiento, integrado por 8 miembros de la CNT, a la orden de fuego le dispara a las piernas. En ese momento José Antonio cae, sin morir, pero con un dolor atroz. Claro. Entonces el que mandaba el piquete se acerca a José Antonio y trata de obligarle a gritar «Viva la República». Entonces José Antonio le responde con un «Arriba España». Y en ese momento desenfunda la pistola y le pega el tiro de gracia. Esto, además, está contado por un empresario uruguayo que estaba, porque la ejecución fue pública. Sí. El Frente Popular hizo esta ejecución pública, pues como hacían públicos los apaleamientos, los Jemeres Rojos, que hablábamos ayer, y como hacían públicos los jacobinos sus ejecuciones. ¿Y este empresario que se llamaba? Se llamaba Joaquín Martínez Arbolaya y lo describe en 2 de sus libros, ¿Por qué luché contra los rojos? Y Nací en Montevideo. Bueno, que estaba presente. Está bien coger la fuente. El testigo presencial. Es que estaba presente allí. Esto fue lo que pasó. Y a partir de este momento, en realidad, nació otro José Antonio, del que iba a presidir durante muchísimos años, más de 35 años, todas las estancias públicas en España. Eduardo García Serrano, muchísimas gracias. Un placer, José Javier. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias y buenas noches.